Hola, bienvenidos a la cápsula número 23. En esta oportunidad haremos un alto en cuanto al contenido que estamos trabajando para repasar algunos elementos y principalmente algunos conceptos económicos que han presentado mayores dificultades. Esta clase lleva por título Funcionamiento del sistema económico, repaso. Y el objetivo es reforzar los principales conceptos económicos. En este sentido, vamos a repasar algunos conceptos que hemos trabajado en las clases anteriores. Por ejemplo, hablamos del problema económico, que era la escasez, de cómo satisfacer estas necesidades ilimitadas con recursos limitados. Para esto, debemos buscar la respuesta en la interacción de los llamados agentes económicos, familia, empresa y Estado. Para tratar de resolver este problema económico, surgen tres preguntas: ¿qué, cómo y para quién producir? Estas tres preguntas son resueltas a partir de los llamados sistemas económicos de mercado, de planificación y mixto. En el caso del sistema de mercado, que es una de las mayores dificultades que han presentado en los diversos cursos, hablamos que este sistema económico de mercado tiene como valor principal la libertad. El qué producir va a depender exclusivamente de la demanda, es decir, de los gustos y preferencias que tengan los consumidores sobre un bien económico. El cómo producir va a depender de las empresas a través de los llamados factores productivos, es decir, va a depender de los costos de producción. Y el para quién producir tiene relación directa con la demanda. Y en este caso, está destinado a aquellas personas que puedan comprar el bien. A diferencia de los otros sistemas económicos, en el caso del sistema económico de mercado, lo que se privilegia es la libertad del individuo para optar y elegir dentro de una amplia gama de bienes y servicios. Aquí existe una enorme cantidad de productos entre los cuales tú puedes elegir. La En contraposición a este sistema económico de mercado, tenemos el sistema económico de planificación del Estado, cuyo valor principal que rige este sistema es la igualdad. Esto explica por qué el Estado participa activamente dentro del proceso productivo. El Estado es quien determina qué producir a través de las necesidades que tienen las personas. Para ello, el Estado define un plan por un periodo de tiempo que puede ser desde 3 años, 5 años, 6 años, y va a desarrollar aquel producto que las personas necesitan satisfacer, eh, con el cual pueden satisfacer una necesidad específica. Pasado ese tiempo, se evalúa y si las personas siguen requiriendo de ese bien, se sigue produciendo por otro periodo de tiempo. El cómo producir queda establecido desde el primer minuto a través de esta planificación por parte del Estado. Y el para quién producir, en este caso, estamos hablando de que para todos, incluso aquellos que no puedan pagarlo o lo puedan pagar. Por ende, no existe ninguna posibilidad de elección, no existe tampoco ninguna variedad de productos, sino más bien lo que se privilegia es la accesibilidad para toda la población. Como estos dos fueron las principales dificultades y el sistema económico mixto es en cierta forma una mezcla de ambos sistemas, hemos decidido volver a repasar los sistemas de planificación y del Estado. Otro punto que generó algunas dificultades tiene relación con las curvas de oferta y la curva de demanda y la forma en que esta funciona. Si ustedes se fijan, en la primera imagen que aparece en el costado izquierdo de la pantalla, aparece la llamada curva de la oferta. En el lado izquierdo aparece el precio del producto y abajo aparece la cantidad ofrecida. En este caso, hablamos de que cuando el precio es bajo, la cantidad ofrecida va a ser menor. A medida que el precio va subiendo, la cantidad ofrecida es mayor. ¿Por qué razón? Porque
Al dueño de la empresa, en este caso el oferente, lo que le interesa es adquirir la mayor cantidad de ganancia posible. Por lo tanto, va a estar dispuesto a producir una mayor cantidad de bienes para poder lograr una mayor cantidad de ganancia. En el caso de la demanda, funciona al revés. Si ustedes se fijan, la curva está en dirección contraria. ¿Qué quiere decir esto? El precio del producto permanece en el costado izquierdo y la cantidad demandada en la parte inferior. En este caso, cuando el precio de un producto aumenta, vamos a ver que la cantidad demandada va a ser mucho menor. En este caso va a ser 1. En cambio, cuando el precio del producto es menor, va bajando, la cantidad demandada aumenta. En este caso es más de 7. Por ende, si nosotros traspasamos esta curva acá, estamos en posición de decir que la línea que por donde pasa aquí, en este caso, es el precio de equilibrio. ¿Y cómo se regula esto? A través de la llamada ley de la oferta y la demanda, que tiene principios elementales, como por ejemplo, que a mayor precio la oferta crece, a menor precio la oferta baja, a mayor precio la demanda baja, a menor precio la demanda sube. ¿Ya? En tercer lugar, hablamos de lo que era la competencia perfecta, que es lo ideal en un sistema económico de mercado donde existen muchos vendedores y muchos compradores. En este caso, en conceptos económicos serían muchos oferentes y muchos demandantes. De esta forma, ninguno, ni oferentes ni demandantes, van a poder controlar el precio de un producto. Sin embargo, existe dentro de este sistema algunas deficiencias y esas deficiencias se denominan la competencia imperfecta. En este caso, nosotros vimos dos tipos de competencia imperfecta, las que venían por parte de los compradores y las que venían por parte de los vendedores. En este caso, hablamos de el monopolio, que es cuando un solo comprador, perdón, un solo vendedor controla el precio de un producto porque existen muchas personas dispuestas a comprar ese bien. Por ende, es el vendedor quien determina el precio de un producto. El caso contrario se denomina monopsonio. ¿Qué implica esto? Que existen muchos vendedores, como muestra la imagen, y un solo comprador. En este caso, es el comprador el que va a determinar el precio del producto. Un ejemplo característico de un monopolio es lo que ocurre, por ejemplo, con el agua potable, donde existe solamente una empresa que distribuye el agua potable. En este caso es un monopolio, pero está regulado por el Estado, en este caso. Y el monopsonio podría ser el caso de la leche. Por ejemplo, existen muchos vendedores de leche en el sur de nuestro país, productores de leche, que venden a una empresa o a algunas empresas, muy poco, por lo tanto ese control por parte del comprador es lo que se denomina monopsonio. En este caso, por ejemplo, en el caso de la leche, hablamos de oligopsonio. ¿Por qué? Porque son pocas empresas las que controlan el precio del producto. Por ejemplo, tenemos a Soprole, tenemos a Calán, tenemos a Column, etcétera, y ellas son las que establecen el precio del producto. ¿Ya? Y en el caso del monopolio, podemos hablar, por ejemplo, de un kiosco al interior de un colegio, donde el precio de los productos va a depender del dueño del kiosco, ya que no existen competencias que permitan modificar los precios de los productos. De igual manera, uno de los agentes del Estado que trata de regular esta situación y trata de, en cierta forma, manejar algunos alguna regulación, es el Estado. En este caso, el rol que asume el Estado se puede definir en 5 elementos: manejo del gasto público, regulación de la actividad económica, financiación del gasto nacional, manejo de los recaudos nacionales y la determinación de políticas impositivas. ¿Qué implica esto? El Estado es quien determina en qué se va a utilizar los recursos de la nación.
Por ejemplo, en temas de defensa y seguridad nacional, temas de justicia, sanidad, seguridad social y educación, infraestructura básica y manejo energético. Es el Estado quien determina de qué manera se van a producir la satisfacción de todas estas necesidades. De igual manera, es el Estado el que regula la actividad económica. Si ustedes se fijan, el gasto público está relacionado con la regulación de la actividad económica. De hecho, son los mismos conceptos que se repiten. ¿Por qué ocurre eso? Porque el Estado es a la vez quien regula el mercado y, o sea, desde el punto de vista de poner normas, y al mismo tiempo, ese mercado es el que establece la actividad económica que se va a desarrollar. En tercer lugar, tenemos la financiación del gasto nacional. ¿Qué implica eso? Que es el Estado quien determina cuáles van a ser los ingresos que va a tener el país. Por ejemplo, la implementación de impuestos, de permisos, de licencias, etcétera, el valor que van a tener cada uno de ellos. Y también puede financiar el gasto nacional a través del endeudamiento, ya sea interno y externo. ¿Qué implica esto? Pedir préstamos hacia el exterior, como es el caso que hoy día estamos hablando del tema de la pandemia, donde el Estado chileno pidió dinero, pidió un préstamo para poder satisfacer las necesidades que tenía la población en este minuto con la pandemia del COVID-19. El manejo de los recaudos nacionales. ¿Qué implica esto? Que el Estado va juntando todos los años, a partir del famoso, em, em, ay, se me fue la palabra, del presupuesto de la nación, va incorporando un ítem que se denomina fondo de reserva. ¿Qué significa? Que se va juntando una cantidad de dinero anualmente que se utiliza como garantía para los préstamos externos. Por ejemplo, esta plata que tiene acumulada el Estado le sirve a los países como la garantía necesaria para en caso de que el Estado no pague, los países se quedan con ese dinero. Y la determinación de políticas impositivas dice relación con determinar y regular lo que son los impuestos del país. Por ejemplo, el aumento o disminución del IVA, del impuesto a la renta, entre otros. Por ende, el rol del Estado es fundamental en la medida que es el ente regulador de todo este proceso económico. Espero que hayan entendido, chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Chao, chao.